Bueno, lo primero, agradecer a las compañeras de Cataluña la invitación. Me hace bastante ilusión porque la última vez que estuve en la escuela fue hace como 800.000 años, antes de la pandemia, en la casa esta de colonias y tal. Entonces, bueno, está guay como conocer el nuevo espacio y eso. Enhorabuena por el programa y por la organización. Tengo bastantes ganas también como del resto de actividades del día. Bueno, la formación que voy a dar es como una actualización de una formación que di el año pasado en la Universidad de Verano de Anticapitalistas, entonces pido anticipadamente disculpas a quienes estuvierais allí porque, bueno, pues una parte importante quizá ya os la sabéis, ¿no? Sí que he intentado como actualizar un poquillo como la parte política del final para poder dar algunas líneas concretas para el debate en los grupos, ¿no? Ya que el formato hoy es un poco más dinámico que solamente plenario, que es el formato que tienen las sesiones de mañana en la universidad. Entonces, bueno, el contexto un poco de la charla tiene que ver con algunos procesos que se están dando en los últimos años, ¿no? Dentro del universo izquierdista, que podemos decir, fundamentalmente un aumento del interés por los discursos en torno a la abolición de la familia, ¿no? Que se manifiesta pues, en una oleada de traducciones, publicaciones de autoras anglosajonas fundamentalmente, podcasts, discusiones, seminarios, etcétera, ¿no? Es como un tema o un eslogan más bien que está como bastante en boga, ¿no? Entre los sectores de izquierda, es decir, digamos que viene un poco del encuentro entre los sectores de izquierda organizados y por otro lado el nuevo movimiento queer, ¿no? Y que es un tema que tiene pues, especial atractivo fundamentalmente para sectores juveniles radicalizados, ¿no? Dentro del movimiento queer. Y paralelamente nos encontramos que en ciertos sectores sociológicamente adscritos al progresismo, ¿no? Pero también como entre la derecha autodenominada social, nos encontramos un refuerzo de posiciones de defensa de la familia, ¿no? Posiciones de defensa de la familia como no en un sentido, digamos, pretendidamente reaccionario, sino caracterizando a la familia como una fuente de apoyo mutuo casi, de una fuente de valores positivos también a nivel de clase obrera, ¿no? Y como un refugio frente a las inclemencias del mundo, ¿no? Frente a como ese mundo que se desmorona, que es como cada vez más difícil, más incomprensible, la familia no sería como un refugio, un punto de apoyo, ¿no? Creo que vemos ahí como un poco el hito, que ya se discutió lo suficiente, no voy a tratarlo, ¿no? Pero de la publicación de Feria de Ana Iris Simón, que yo creo que fue como un momento importante, como este tipo de posiciones, y que luego han ido derivando, o ya estaban, pero las han abrazado, ¿no? Pues todas estas corrientes del rojipardismo, cierto social-chauvinismo patriótico, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que nos encontramos como los dos procesos en sectores distintos, ¿no? Pero en el mismo periodo temporal, y todo esto se produce en un momento de políticas públicas contradictorias, ¿no? Donde, por un lado, es cierto que se multiplican los ataques a la familia en forma de ataques a la reproducción, ataques a la estabilidad de la vida, ¿no? Crisis de vivienda, ataques a la atención primaria, desmantelamiento de los servicios de pediatría, los problemas de acceso, por ejemplo, a las escuelas infantiles o a las residencias de mayores, etcétera, ¿no? Pero, por otro lado, de manera que pretende no ser contradictoria, pero que debería serlo, ¿no? Se refuerza una ideología familiarista, ¿no? Es decir, por un lado, hay ataques que podríamos caracterizar a la familia y, por otro lado, se refuerza una ideología familiarista y antifeminista que tiene que ver con la reprivatización de los cuidados y de la reproducción social dentro del núcleo familiar y dentro del núcleo familiar como tarea de responsabilidad de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, mi intención aquí no es tanto analizar esta contradicción o entrar como en un análisis de lo que se ha venido a llamar crisis de cuidados, crisis de la reproducción social, según con quien se hable, ¿no? Creo que sobre esto como que se ha disertado mucho, hay un montón de talleres, formaciones, etcétera, disponibles, ¿no? Tampoco quiero discutir de manera directa con las teóricas de la abolición, aunque al final quizá, bueno, hay alguna cosilla, pero no es mi objetivo, ¿no? Ni por supuesto entrar en el fango neoconservador que potencia todo esto del rojipardismo y demás, sino proporcionar algunos elementos teóricos que nos permitan comprender mejor de qué hablamos cuando hablamos de la familia,
y cuáles son las causas de sus formas históricas concretas, ¿no? Entonces, va a ser una formación, digamos, creo que un poco densa, bastante teórica, pero al final trataré de aportar algunos elementos para el trabajo político concreto y para la construcción de un horizonte de transformación creíble, integrador y deseable. Para todo esto, me ubico en el marco que ofrece el marxismo de la reproducción social, desarrollado a partir de finales de los años 70 y recuperado y ampliado por diversas aportaciones de gran interés en la última década. La teoría de la reproducción social no pretende ser un marco completo ni acabado, pero sí que me parece que proporciona las mejores herramientas para acercarse a fenómenos que son complejos y superficialmente confusos, ¿no? Y creo que es, bueno, que es un buen marco como para tratar de desentrañar esa confusión, ¿no? Y es también la corriente que para mí ha tratado de manera más convincente aplicar las categorías marxistas y el prisma de la crítica de la economía política a relaciones y procesos sociales tradicionalmente obviados por teóricos socialistas o relegados al infructuoso terreno de la crítica moral, ¿no? Hay algo como que es analizable o comprensible, digamos, pues eso, de manera con un marco teórico sólido y otras cuestiones se relegan a lo que es la crítica moral o a una crítica, digamos, humanitarista, ¿no? Es decir, antes de empezar, como una precisión que me parece importante y que irá saliendo, bueno, iré haciendo referencia a ello a lo largo de la sesión, que es la necesidad de diferenciar entre niveles de análisis, ¿no? Es decir, diferenciar cuando nos encontramos en el terreno de la elaboración teórica, que es, por tanto, un terreno necesariamente abstracto, de reflexión abstracta, y cuando nos encontramos en el análisis histórico concreto de las diversas formaciones sociales específicas, ¿no? Es decir, creo que son dos niveles que muchas veces nos movemos de uno al otro sin ser como muy conscientes o sin especificar en cuál estamos trabajando, y es cierto que, por supuesto, la claridad teórica es una cuestión indispensable, pero de la teoría no se pueden deducir directamente las estrategias, ¿no? No se pueden deducir directamente los programas o las tácticas concretas, porque eso requiere de un análisis histórico concreto y requiere tener en cuenta el factor de la agencia humana, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto voy a volver después en un par de ocasiones, pero me parece como que es importante tocarlo al principio para tenerlo un poco en mente, ¿no? Bueno, dejando al lado como la intro, entro un poco... Creo que es interesante ver cuál ha sido la trayectoria. Bueno, esta parte se llamaría algo así como los socialistas y la familia, ¿no? Es decir, entiendo que dentro del movimiento obrero siempre ha habido una pulsión generalmente minoritaria, pero existente, ¿no? En diferentes corrientes y demás, digamos, de posturas conservaduristas, reaccionarias, que siempre han existido, aunque sea de manera acotada, ¿no? Creo que es históricamente famosa, ¿no? Como todo ese tema del salario familiar, que fue como un estandarte contra la empleabilidad femenina, ¿no? Como este rollo de, bueno, el varón va a ganar lo suficiente para mantener a la familia y, por tanto, eso va a evitar que mi mujer tenga que salir a buscar trabajo, ¿no? Esto fue como una pretensión de un sector del movimiento obrero en cierto momento histórico. Pero bueno, quitando como cuestiones de este tipo, la postura instintiva que la izquierda ha solido adoptar sobre la cuestión de la familia es una mezcla confusa de postulados procedentes, por un lado, de la tradición socialista de la Primera y de la Segunda Internacional y, por otro lado, de consignas procedentes del feminismo radical y materialista de los años 70, fundamentalmente del siglo XX, ¿no? Por un lado, del socialismo se recoge la idea de Marx y Engels, que aparece en el Manifiesto Comunista, ¿no? De que es el capital quien contribuye a la disolución de los lazos familiares mediante la explotación indiscriminada de sus miembros, ¿no? Y se recoge asimismo la consigna de la abolición de la familia como un espacio de dominación de la mujer y de los hijos por parte del hombre. Se recoge también la crítica de Engels al lugar que ocupa la mujer dentro de la familia como esclava doméstica, que es un término que elabora Engels, ¿no? Y la propuesta que se hace desde Zetkin por la socialización del trabajo doméstico, ¿no? Digamos que sería como el pack un poco
que se recoge de la tradición socialista de la Primera y la Segunda Internacional. En general, no se suele hacer un esfuerzo más concreto por avanzar cuáles serían las formas de esa socialización, es algo que se enuncia ahí ya. No se conoce en profundidad la propuesta de Kollontai, cuál fue el programa y cuáles fueron los límites, ¿no? Ni se discute si esto es cierto, por qué la expansión del capitalismo a la práctica totalidad del planeta, con la práctica extinción de otros modos residuales de producción y la aparición de nuevas y sofisticadas formas de explotación, no ha conllevado efectivamente a una tendencia a la disolución de los lazos familiares, ¿no? Es decir, no hay como una asimilación acrítica que no trata de contrastarlo con la realidad efectiva del desarrollo histórico, ¿no? Y por otro lado, del feminismo radical y materialista se toma el concepto de patriarcado, ¿no? El concepto de patriarcado que funcionaría como un sistema autónomo de dominación de género, cuya concreción práctica varía pues, en función de las corrientes del feminismo, ¿no? Hay quien te lo explica pues, con explicaciones psicologizantes, hay otras corrientes que recurren a, digamos, ansiedades colectivas basadas en el sexo, ¿no? En la búsqueda de sexo por parte de los varones, otras corrientes que recurren como a un marco explicativo de explotación económica de las mujeres por parte de los hombres a través del trabajo doméstico, etcétera, ¿no? Hay como diversas corrientes, pero digamos como esta cuestión del patriarcado como sistema autónomo de dominación. Y del feminismo se recoge también la crítica a la familia nuclear y a la heterosexualidad obligatorias como estructuras sociales necesarias para el funcionamiento sistémico, ¿no? Es decir, la familia nuclear y la heterosexualidad obligatoria son necesarias para que todo siga funcionando tal cual existe, ¿no? En general, no se hace un intento serio por intentar explicar cuál es la forma en la que se supone que este sistema de dominación autónomo intersecciona con el capitalismo, ni por qué hace décadas que ha sido posible la relativa apertura de los modelos familiares viables. Por ejemplo, familias monomarentales, proliferación de parejas adultas sin hijos, la práctica, digamos, normalización de lo que se ha venido llamando matrimonio igualitario en una parte importante de los países, al menos de tradición imperialista, ¿no? Es decir, ¿por qué ha sido posible esta apertura sin haber supuesto un cuestionamiento estructural de los pilares del sistema, ¿no? Si la heterosexualidad obligatoria y la familia nuclear son estrictamente necesarias, ¿por qué no nos encontramos con un momento como de crisis, ¿no? A ese nivel? Más allá, por supuesto, de pánicos morales, guerras ideológicas, ataques de la derecha, ¿no? No estoy hablando de la cuestión ideológica, estoy hablando de la cuestión como estructural. Es decir, por tanto, la izquierda ha caído como en un error por partida doble, ¿no? De importantes consecuencias políticas. Por un lado, tratar el fenómeno de la opresión de las mujeres como algo importante, pero por otro, tratarlo como algo analíticamente separable del desarrollo social en su conjunto. Es decir, hay un esfuerzo por darle como importancia política, pero se le separa como del conjunto del desarrollo social, ¿no? Y sin embargo, está claro que el terreno de lo comúnmente desarrollado, denominado vida privada, es decir, pues la familia, la sexualidad, la identidad, etcétera, ¿no? Es un terreno de lucha política central. Lo ha sido a nivel histórico y lo es en el presente. Tanto por la violencia que resistimos las mujeres y las disidencias, como por el empeño por regular ese ámbito que demuestran no solo las derechas, que podrían tener como motivaciones, digamos, más ideológicas, sino también el Estado y los diferentes gobiernos, independientemente de su adscripción ideológica, ¿no? Hay se entiende que es un terreno importante de la política pública. Y diferencio entre, por un lado, las derechas y, por otro lado, el Estado y los diferentes gobiernos, porque, bueno, entraré un poquillo después, ¿no? Pero mientras que las políticas de las derechas tienen una fuerte componente moral, ¿no? E ideológico, las políticas desplegadas por los Estados pueden ser diversas, pueden ser contradictorias, y esto dificulta hablar del tema en términos binarios, simplistas o deterministas, que es mucho también de lo que normalmente se cae desde la izquierda, ¿no? Entonces, bueno,
Para romper este impasse y poder dar respuestas un poco más satisfactorias, propongo, en línea con el trabajo de Lise Vogel, ¿no?, y algunas teóricas posteriores, realizar un desplazamiento teórico. Un desplazamiento teórico de lo doméstico y la familia como problemas originales en sí mismos a los modos en los que el capitalismo se garantiza una mercancía única e irreemplazable como es la fuerza de trabajo. Es decir, lo que yo sostengo y voy a tratar de desarrollar aquí es que la categoría familia resulta insuficiente como punto de partida analítico, puesto que porta, digamos, una objetividad obvia que en realidad es falsa, ¿no? Una falsa obviedad que nos engaña y que no hace sino esconder lo que es en realidad una maraña de problemas conceptuales. Puesto que las personas solemos experimentar los procesos de reemplazo generacional en un contexto familiar individualizado, ¿no?, en las familias individuales, los intentos por desarrollar una teoría de la reproducción de la fuerza de trabajo suelen centrarse en el hogar, es decir, en la unidad familiar como punto de partida. Esto es un importante error de comienzo, ya que aunque supone dar por hecho y no problematizar lo que no es sino una forma histórica concreta. Damos por hecho la familia como punto de partida en vez de tratar de llegar a la familia, ¿no?, desde otro punto, desde las relaciones sociales concretas, ¿no? Y de la misma forma, dado que las mujeres y las disidencias experimentamos la familia como el lugar primario de nuestra educación de género, así como de mantenimiento y transmisión de las violencias de diverso tipo, los esfuerzos por comprender las situaciones de opresión y por desmontarlos se dirigen generalmente a la familia como centro, aislándola de nuevo del conjunto de relaciones sociales capitalistas, ¿no? Esto nos lleva a, por un lado, fetichizar ciertos roles internos dentro de la familia, la madre como ama de casa, el padre como pater familias y los hijos pues como algo así como figurantes pasivos carentes de agencia, ¿no? Y por otro lado, nos lleva a realizar una maniobra de reificación que nos impide comprender la dimensión histórica de la forma familia. Para poder ofrecer, por tanto, respuestas más satisfactorias a estos problemas, es necesario abrirse paso un poco más allá de la apariencia de los fenómenos, de la apariencia de los fenómenos sociales, que diría Marx, ¿no?, para llegar al nivel de las relaciones que dan lugar a esos fenómenos sociales. O, en palabras de la teórica Juliet Mitchell, debemos formular preguntas feministas, pero darles respuestas marxistas. Partiendo de ahí. Entré un poquillo en algunos elementos de teoría de la reproducción social, para luego acabaré con la parte como un poco más política, ¿no? Bien, la existencia de la opresión de género es en las sociedades de clase un fenómeno histórico, ¿no? Esto lo tenemos claro como todo el mundo, creo que nadie cuestiona que no es algo como natural, ¿no?, sino que es histórico, no debería ser como discutible, pero sin embargo esto lleva implícita una evidencia en la que no siempre caemos, que es que si un fenómeno es histórico, esto significa que puede ser analizado con un marco teórico, pero que, como decía al principio, no es deducible en sí mismo de la teoría, porque si es histórico no es necesario, es una posibilidad entre varias igualmente posibles, ¿no? Y esto es algo en lo que no se suele caer. Podemos clasificar las actividades que hacen posible la reproducción de la fuerza de trabajo en las sociedades de clase de la siguiente forma. Por un lado, tendríamos las actividades cotidianas que restablecen la energía de los productores directos, ¿no?, y les permiten volver al trabajo día tras día, pues cocina, alimentación, tareas de higiene personal, mantenimiento de un techo, por ejemplo, ¿no? En un segundo lugar, tenemos el mismo tipo de actividades, pero que no están encaminadas a reproducir, es decir, a mantener la energía de los productores directos, sino de aquellos individuos miembros de la clase que ya no están activos, ¿vale? O que no están activos todavía, las infancias, las personas enfermas, las personas gestantes, las personas mayores, ¿no?, que ya no son aptos para el trabajo. Y en un tercer lugar
procesos de reemplazo de la fuerza de trabajo gastada. Gastada me refiero a fallecimientos, a incapacitaciones, a jubilaciones, etcétera, ¿no? Procesos de reemplazo por fuerza de trabajo nueva. Históricamente esto se ha resuelto de dos formas, que no son contradictorias, que en ocasiones pueden darse de manera combinada, ¿no? Por un lado, desplazamientos masivos de nueva mano de obra, es decir, llegada masiva de trabajadores traídos desde otras zonas del mundo. Esto es un fenómeno que, bueno, quizás escribimos un poco al modo de producción esclavista, pero no es necesario que esto esté presente. Lo vemos, por ejemplo, en las grandes infraestructuras y procesos de construcción, ¿no? Vemos, por ejemplo, el ejemplo clásico es el desplazamiento masivo de trabajadores chinos para el Canal de Panamá, pero de manera reciente, pues vemos, por ejemplo, la llegada de miles y miles de trabajadores de Bangladesh, India y Pakistán para la construcción de las infraestructuras del Mundial de Fútbol en Qatar, ¿no? Como un ejemplo así como más reciente, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, el reemplazo, los procesos de reemplazo mediante desplazamiento de mano de obra y, por otro lado, lo que se llama el reemplazo generacional, que es literalmente los nuevos nacimientos, ¿no? Y que en ocasiones, en formulaciones históricas concretas, adopta literalmente la forma de reemplazo generacional. El hijo entra al puesto de trabajo que deja el padre, ¿no? Esto se ve mucho en el modo de producción fordista, ¿no? Es como un ejemplo como muy clásico. Así, por tanto, es posible ver que la reproducción social de la fuerza de trabajo no requiere necesariamente de la procreación biológica. Es decir, es posible articular otras fórmulas de reproducción de la fuerza, para traer fuerza de trabajo nueva, ¿no? Para poder seguir produciendo. Y sobre todo, no requiere necesariamente de la procreación biológica en contextos familiares cerrados heterosexuales. Esto no es necesario para el capital. Es decir, teóricamente se puede organizar de otras formas, no dependientes de un orden de género estricto. También dentro del capitalismo, quiero decir, no hace falta romper con el capitalismo para esto, ¿vale? El hecho de que la mayoría de sociedades de clase que han existido hayan institucionalizado los procesos de mantenimiento diario y reemplazo generacional a través de un sistema de familias heterosexuales cerradas, no habla de su necesidad histórica, habla de su ventaja respecto a otros formatos, ¿vale? Es decir, por tanto, es la lucha de clases por las condiciones de la reproducción lo que representa la dinámica central del desarrollo social en las sociedades capitalistas caracterizadas por la explotación, ¿no? Y aquí, la capacidad de gestar de los cuerpos sexuados como femeninos se revela como un valor fundamental en la sociedad de clases. Puesto si yo estoy organizando la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? A través de la reproducción generacional, etcétera, necesito controlar esa reproducción biológica, ¿no? Puesto que es necesario para asegurar la reproducción generacional. Por tanto, la opresión de las mujeres en la sociedad capitalista no se explica por la existencia de un sistema de explotación paralelo que explota a las mujeres en el hogar, ni por ninguna pulsión psicológica de nada, ni por un sistema de dominación ideológica, etcétera, ¿no? Ni mucho menos ancestral, que sería el patriarcado, sino que se explica comprendiendo las formas en las que la reproducción de la fuerza de trabajo como mercancía enlaza los procesos de acumulación a relaciones de opresión social. Y aquí es importante decir, hay relaciones de opresión social no solamente de género, sino también podemos ver de manera clarísima raciales, ¿no? Que es algo de lo que volveré como luego en el debate, ¿no? Y es la ubicación específica de las mujeres de clase obrera en el plexo de la relación contradictoria entre producción y reproducción es la clave de nuestra opresión. Pero también es la clave de nuestro poder de clase, ¿no? Y esto muchas veces hemos hablado de la posición estratégica dentro de la clase o de nuestra constitución como un sector estratégico dentro de la clase, ¿no? Un sector estratégico para la reconstrucción y activación política de la clase. Retomando un poco, ¿no? Por tanto, una precondición material
para la constitución de la diferencia de género es la organización social de la diferencia biológica. No es la biología en sí misma, ¿vale? No es la biología en sí misma lo que determina la opresión de las mujeres, sino la dependencia que tiene el capitalismo de procesos biológicos específicos, como son el embarazo, el parto y la lactancia. Es decir, y es la organización social de eso lo que preconfigura la forma específica de opresión de género que existe en el capitalismo, ¿no? Y algunas precisiones como a partir de esto. La primera, la existencia de este orden de género no exige que todas las mujeres tengan que parir. Es decir, porque esa responsabilidad no está codificada en términos individuales, porque no es una opresión de un padre o un marido que me oprime a mí directamente, sino que es una cuestión de relaciones sociales. Por tanto, la responsabilidad está codificada en términos sociales y no individuales. Por tanto, el orden de género no exige que todas las mujeres tengan que parir, sino que implica relaciones basadas en el género, en la que la responsabilidad social de parir y criar a la siguiente generación está codificada como femenina. Es decir, esta comprensión abre la puerta a la incorporación a este marco teórico de las realidades trans y de otras disidencias, ¿no? La diferencia sexual, además, es que no puede ser considerada por separado de su existencia y construcción dentro de un sistema definido, ¿no? Es decir, es el sistema histórico concreto lo que conforma socialmente la diferencia sexual. Es decir, no es la diferencia sexual la que da lugar al orden social, ¿vale? Entonces, dar respuesta conceptual, analítica y por tanto política al hecho biológico de la reproducción generacional, es decir, es perfectamente compatible, y esto es importante, con comprender la forma en la que se articulan las existencias trans dentro de todo esto, ¿no? En segundo lugar, en base a los conceptos manejados, solo las mujeres de clase trabajadora, por tanto, asumen la carga de esta reproducción social, que viene entendida como reproducción de la nueva generación de mano de obra, ¿no? Puesto que solo nosotras contribuimos al reemplazo generacional de la fuerza de trabajo. Sin embargo, es un hecho, digamos, visualmente objetivo, y aparte nosotras políticamente lo entendemos así, que la opresión de género es una realidad interclasista. No es algo que solamente exista dentro de una clase concreta, ¿no? en la sociedad capitalista. Aunque sí que hay que entender que tiene materializaciones distintas. Que la forma que adopta la opresión de género es distinta en función de la clase, igual que es distinta en función, por ejemplo, de las comunidades raciales. Es distinta en comunidades blancas, etcétera, que en comunidades sujetas a procesos migratorios, sin derechos de ciudadanía, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, entender esto. La manera, no voy a entrar, ¿vale? Pero la manera en la que las mujeres burguesas contribuyen a la reproducción de su propia clase social daría como para... Es decir, sería como necesario hacer quizá como una serie de análisis específicos, ¿no? Y tampoco es como mi intención. Voy a centrarme un poco como en la cuestión de la familia de clase obrera, ¿no? Es decir, sin embargo, sí, solamente un elemento que me parece como importante, que es que la experiencia vital de la falta de igualdad con sus pares que tienen las mujeres de las clases altas puede predisponerlas, al menos aparte de ellas, en ciertos momentos históricos, a realizar un acercamiento a posturas progresistas o incluso abiertamente tendentes a la transformación social mediante la lucha política, ¿no? Esto se ha visto en diferentes momentos históricos, llevándolas a superar la ideología chauvinista del feminismo liberal clásico. Y esto hay que entenderlo, se ha dado así, y es entenderlo porque hay que saber leer estos momentos y aprovechar las alianzas tácticas, ¿no? Entendiendo que son alianzas tácticas, pero bueno, como un elemento quizá luego para el debate político que me parece como interesante. Una tercera precisión es que el hecho biológico de la maternidad crea una contradicción para el capitalismo, que tiene que resolver como precariamente, ¿no? Porque es una contradicción real y no ficticia, ¿no? Por un lado, el proceso de la maternidad, sobre todo lo que es la gestación, el parto y el posparto, amenaza con disminuir la contribución de las mujeres como productoras directas, ¿no?
Pero también amenaza con disminuir nuestra contribución como participantes en el trabajo doméstico necesario para el mantenimiento diario, ¿no? Asimismo, el trabajo necesario para el mantenimiento de la clase obrera en su conjunto aumenta durante los periodos de gestación, de lactancia, etcétera, ¿no? Es necesario más trabajo ahí, como mayor nivel de cuidados, ¿no? Lo que, junto con lo anterior, implica una disminución del trabajo excedente y de la plusvalía, tendencialmente, ¿no? Pero, por otro lado, la maternidad obrera es beneficiosa para la clase dominante. Es decir, por un lado, amenaza la cantidad de trabajo excedente disponible, pero por otro lado es beneficiosa puesto que es estrictamente necesaria para la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Por eso es una contradicción real, no una contradicción ficticia, ¿no? Históricamente, esta contradicción ha tratado de resolverse a través de una regulación de las relaciones entre hombres y mujeres basadas en la sexualidad y en el parentesco. Es decir, distintas articulaciones basadas en esto, ¿no? Donde los hombres de las clases explotadas adquieren un papel histórico especial y sumamente contradictorio, como veremos luego, con respecto al reemplazo generacional de la fuerza de trabajo. Es decir, un papel que viene a ser asegurar que se proporcionan los medios de subsistencia a las mujeres embarazadas. ¿Cuál es el mecanismo con el que se legitima y fomenta esto como vía para estabilizar la reproducción de la fuerza de trabajo y mantener las cantidades de trabajo necesarias en niveles aceptables para el capital? Pues la vía por la que se legitima y mantiene esto es la supremacía masculina dentro de la clase explotada, ¿no? El acceso al control de la sexualidad, los cuerpos y las vidas de las mujeres por parte de los hombres. Es decir, como un privilegio, pero también como una obligación. De esta responsabilidad entraré luego al final, ¿no? Y por su parte, la familia, ahora sí, la familia constituye la forma social históricamente específica a partir de la cual se garantiza el reemplazo generacional, aunque no sea la forma en la que ésta puede darse, ¿no? Por tanto, la familia, sea cual sea la definición que queramos darle, ¿no? Una definición, digamos, más antropológica, más cultural, más sociológica, etcétera, no es un universal de la historia humana. El componente doméstico del trabajo necesario no puede analizarse sin comprender su existencia como resultado de ciertas formaciones sociales concretas históricamente acotadas dentro de la sociedad capitalista, y la forma que adoptan las relaciones basadas en el parentesco dependen siempre del desarrollo social y es potencialmente, por tanto, un terreno de lucha. La familia obrera o de clase trabajadora, por tanto, es el lugar históricamente concreto de reproducción de la fuerza de trabajo basado en el parentesco, ¿no? Podríamos darle como esta definición. En el capitalismo se da además una excepcionalidad histórica, que es que el lugar de reproducción, es decir, la casa, el espacio doméstico, ¿no? El lugar de reproducción está separado espacial, temporal e institucionalmente del lugar de producción, que sería el trabajo, el lugar del empleo, ¿no? Asalariado. Esto hace que la familia, que generalmente adopta la forma de hogar familiar, se experimente en la vida personal, se experimente como algo aislado, como algo individualizado y como algo sin conexión con el conjunto de la realidad social. Es decir, y esta apariencia de separación conlleva una dificultad a la hora de desentrañar las relaciones sociales que están en la base de las experiencias de opresión, de discriminación y de alienación de todas nosotras, ¿no? Es decir, bueno, he tratado como de hacer un poco el recorrido hasta llegar como ahora sí a la forma familia, ¿no? Bueno, algunas implicaciones. Por un lado, como se ha visto, la negociación social para resolver la contradicción que el hecho biológico de la maternidad supone para el capitalismo ha derivado históricamente en formulaciones donde se asigna a los hombres el papel de asegurar que las mujeres embarazadas reciban los medios suficientes para su subsistencia. Entra un poquito aquí, ¿no? Esta responsabilidad se configura tanto en términos sociales,
históricamente esto ha supuesto, digamos, una mayor responsabilidad masculina con respecto al trabajo asalariado, ¿no? Como en términos individuales. Y esto viene a ser el rol, digamos, masculino, ¿no? Como del varón, como del proveedor a la familia, ¿no? Y protector de la familia. Y esta responsabilidad conlleva relaciones de control y dominio masculino sobre las mujeres. Este rol, sin embargo, es un rol contradictorio, que no implica de manera determinista unos comportamientos concretos. Voy a poner algunos ejemplos. Uno que mencionaba antes, ¿no? En contextos de fuerte, por ejemplo, violencia racial, esta responsabilidad de protección, ¿no? Hacia la familia puede llevar a los hombres a cargo de familias racializadas a un enfrentamiento directo con las clases dominantes, como de hecho se ha visto en la historia. Otro ejemplo, como de este rol contradictorio, ¿no? En contextos de disposición de un gran excedente, por ejemplo, en los países imperialistas a mitad del siglo XX, ¿no? Esta responsabilidad puede llevar a los varones de clase obrera a apoyar derechos diferenciales para sus compañeras, como por ejemplo el permiso remunerado por gestación, ¿no? Pero también puede llevarles igualmente a tratar de excluir a las mujeres del mercado laboral porque ya no hace falta que trabajen, reforzando su dominio sobre ellas. Quiero decir, no hay una consecuencia, digamos, determinista, mecánica, ¿no? de esto. El resultado no está determinado, sino que depende de la lucha social. Y esto es como en lo que quiero como insistir a lo largo de toda la charla, ¿no? Para tratar de estabilizar la reproducción de la fuerza de trabajo y mantener la cantidad de trabajo necesario en niveles aceptables, igualmente las clases dominantes pueden fomentar de manera explícita la supremacía masculina dentro de la clase explotada, ¿no? Pero también pueden recurrir a, digamos, políticas consideradas progresistas, encaminadas a resistir los posibles intentos de los hombres de evadir sus responsabilidades con respecto a la manutención de las mujeres, ¿no? Es decir, por ejemplo, imponiendo el tema de ayudas económicas a las mujeres con las que has tenido hijos, aunque ya no tengas relación con ellas, ¿no? Es decir, es contradictorio, no hay digamos, una postura política necesaria, ¿no? Como conclusión. Y otro aspecto que entraría aquí son las luchas por la ampliación y consolidación de lo público, ¿no? En el terreno de la reproducción social. Es decir, las luchas pues, por la ampliación de la educación preescolar, la atención primaria, servicios a personas dependientes, comedores sociales, guarderías, residencias de mayores, etcétera, se encuentran también en este terreno. Es también como un terreno de lucha vinculado a todo esto. Las políticas en torno a la familia, por tanto, son complejas, no pueden deducirse de manera simplista de aproximaciones teóricas que en muchas ocasiones son vagas y mecanicistas, sino que la clase dominante debe sopesar siempre, en cada momento y lugar concretos, por un lado, los costes económicos frente a los beneficios, pero también frente a las presiones políticas y a las presiones ideológicas, ¿no? Presiones ideológicas como pues, concepciones morales, religiosas, etc., ¿no? Hay como una negociación constante sobre qué es como el mejor resultado o de qué manera se va a estabilizar más la situación, ¿no? La organización social de la reproducción es siempre, en última instancia, resultado de la lucha de clases. Y defender el derecho de la clase obrera a mejores condiciones para su propia renovación no implica atarse a una forma histórica específica, ¿no? Que esto es como lo que se dice como desde sectores conservadores y demás, ¿no? Bueno, la forma de defender mejores condiciones para la renovación generacional sería una defensa ultranza de la forma familiar. Esto no es cierto, ¿no? Sino que también hay una negociación social y eso depende también
de la lucha social, y aquí el feminismo, ahora entraré al final, tiene como un papel bastante importante, y desde las izquierdas tenemos un papel bastante importante en imaginar como otras formas posibles, ¿no?, de organización de este hecho. Por ir como concluyendo y no enrollarme mucho, existe, por tanto, un desajuste, existe un desajuste entre las concepciones ideológicas de la familia y la experiencia histórica real de las familias de las diferentes clases, ¿no? Y de los diferentes sectores dentro de las clases, porque eso es otra. Hablamos de familia de clase obrera, pero habría que ver cuáles son las configuraciones específicas en que la familia se articula de manera normativa en los diferentes sectores de la clase, ¿no? La experiencia familiar de la clase obrera refleja el rol contradictorio de esta institución, donde, por un lado, la vida familiar en la sociedad capitalista se caracteriza por la supremacía masculina, la opresión de las mujeres y la exclusión de quienes no encajan en la norma de género, ¿no? Y en ese sentido, pues la familia sería un espacio de tensiones, conflictos y violencias, ¿no? Pero, por otro lado, también es cierto que las familias constituyen importantes instituciones de apoyo al interior de las comunidades de clase popular, especialmente en aquellos momentos donde se da además pues procesos migratorios, procesos de racialización, etcétera, ¿no? Para la clase trabajadora, por tanto, la familia no es totalmente ni un pilar de defensa y solidaridad, como pretenden algunos, ni una institución desgarrada por la lucha interna que origine instintivamente la voluntad y la necesidad de abolirla, ¿no?, como pretenden otros. Es decir, encarna elementos tanto de apoyo como de conflicto en una combinación dinámica que nunca está predeterminada y que nunca es fija, que va mutando, ¿no? Es decir, no es el análisis teórico ya, sino la investigación histórica concreta y el trabajo político práctico lo que puede revelar qué elementos de apoyo o de conflicto son dominantes en un momento concreto y en una coyuntura particular, ¿no? Debemos movernos, por tanto, en una elaboración estratégico-programática capaz de evitar los riesgos del reformismo, pero también del voluntarismo, donde, por un lado, el reformismo plantearía demandas paliativas que tratan de mejorar las condiciones de la reproducción social y corregir los efectos más visibles de las desigualdades de género, pero donde estas medidas, más allá de que algunas puedan ser muy oportunas, se conciben sin conexión con una crítica seria, tanto teórica como práctica, a los fundamentos de la condición de las mujeres y del orden de género existente en el capitalismo. Y, por otro lado, el voluntarismo supondría una posición más beligerante, donde plantearía pues demandas maximalistas como la abolición de la familia, ¿no? Pero en la práctica lo que nos encontramos es que las posiciones maximalistas suelen funcionar como un sustitutivo del necesario trabajo de persuasión práctica, ¿no? Es decir, más como una consigna ideológica sustitutiva del trabajo político real, es decir, de un trabajo de persuasión práctica y de análisis teórico como más profundo, y además suelen contribuir a mantener la cuestión fuera del marco de la discusión política real, ¿no? Donde hay como un sector muy convencido que defiende como estas medidas que están como un poco aisladas de por dónde está yendo el debate político real en muchas ocasiones, ¿no? El reto, por tanto, sería convencer de la necesidad, posibilidad y deseabilidad de la reorganización total del conjunto de las relaciones sociales, no como una tarea abstracta, ¿no? Sino como algo que tiene también implicaciones en nuestro trabajo político concreto. Y esto debería también permitirnos romper con una suerte de etapismo revisado que ha existido siempre en el movimiento obrero y que parece que se está rescatando por parte de ciertas corrientes políticas, ¿no? Una suerte de, digamos, etapismo evolucionado en el cual la emancipación de género se realizará únicamente en una sociedad socialista, lo cual, pues, tristemente es cierto, ¿no? Pero, por tanto, bajo el capitalismo solo sería posible aspirar a un reconocimiento de igualdad de derechos en clave burguesa.
Es decir, esto es problemático porque renuncia a la posibilidad de obtener victorias concretas que sí son arrancables, aquí y ahora, y además, y lo que es más importante, bloquea la emergencia de potenciales luchas políticas con fuertes implicaciones materiales y estrictamente necesarias para la reconstrucción política de la clase. Entonces, algunas ideas para acabar y ya lanzo como las preguntas para el debate, ¿no? La primera, el movimiento de la clase trabajadora por la mejora de sus condiciones de reproducción y la lucha de las mujeres por el control de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad tiene carácter de lucha de clases. Segunda idea, la lucha por una organización social más igualitaria, justa y emancipadora exige el reconocimiento de la autodeterminación de género y la comprensión de que el actual régimen sexual y de género es una excepcionalidad histórica. Y tercera idea, la vieja consigna del manifiesto comunista no es tanto la abolición de la familia, y esto es así, sino la abolición de las clases sociales y las instituciones en las que éstas se encarnan. Por tanto, supone la abolición de la familia burguesa y la abolición de la familia obrera. Las formas sociales nuevas no pueden deducirse de la teoría, deberán ser definidas y peleadas por sus protagonistas. Y la experiencia contradictoria que supone la familia para las clases trabajadoras tiene que ser transformada hacia formas de convivencia y organización social más igualitarias, más emancipadoras, pero todo esto no va a suceder por la proclamación ideológica desde fuera, sino que va a ser resultado del movimiento real y del propio proceso histórico de la lucha de clases.